es solamente por esta semana. Bueno, y les contaba que los personajes son absolutamente fabulosos en esta dinámica de creación, porque nos pone frente al universo humano del relato que tenemos. Los personajes nos permiten un acercamiento muy singular a cada uno de ellos, ¿cierto? Pero también a mí me parece muy importante porque en la creación de personajes uno sí que se conoce como ser humano y como escritor. Yo creo que es todo un reto poder reconocer la otredad, poder reconocer que hay otras formas, otros modos, otros pensamientos, otros acercamientos a la vida y otras experiencias. Lo cual también hace todavía muy rico, porque yo siempre he sentido que una de las cosas bellas que tenemos al escribir es que tenemos vidas multiplicadas, que de alguna manera escribir nos permite ser muchos que no somos, ¿cierto? Y ese muchos que no somos es una posibilidad de vida multiplicada y enriquecida. Entonces, hoy vamos a ver la creación de personajes, vamos a recordar un poco lo que ya hemos visto en Habitación para Escribir, por ejemplo, y vamos a ver los tipos de personajes. Entonces, comenzamos este encuentro de hoy, que es un encuentro teórico, y vamos a ir, todas las preguntas que tengan, afílenlas, porque hoy es día de preguntas. Hoy es día de posibilidad de preguntas y vamos a tener entonces también la posibilidad de preguntas concretas ya de acuerdo a la trama que ustedes han elaborado, al argumento y la trama. Bueno, entonces nos vamos. Creación. Hola, buenas tardes. Hola Pili, ¿cómo estás? Qué gusto, bienvenida. Bien, qué pena la entrada tan tarde, ¿cómo están? Muy bien y muy agradecida de que hayan aceptado el cambio de horario. Ah, bueno, súper. Bienvenida, Gracias. bienvenida. Gracias. Bueno, entonces tenemos que bueno, en este momento ya tenemos argumento y tenemos trama. Y en muchas de ustedes no solamente tenemos argumento y trama, sino que seguramente han detectado subtramas, es decir, unas tramas que van en conjunto, que van hiladas con la trama principal. Entonces, es importante en este momento que empecemos a preguntarnos, bueno, y en esta trama de sucesos, en esta trama de ¿quiénes son quienes sostienen el argumento? ¿A quiénes les pasan los hechos? ¿Cuáles son los personajes sin los cuales el argumento pierde absoluto sentido? Porque esta pregunta nos lleva a detectar cuáles son los personajes principales. ¿Cuáles son los personajes que ayudan a sostener la trama y que habitan las subtramas de la narración? ¿Y cuáles son los personajes que llegan a dar un vuelco a la trama o simplemente nos sirven para describir? ¿Cuáles son personajes de referencia? ¿Cuáles se nombran y nunca aparecen? Entonces, digamos que la inquietud que hemos llevado o la búsqueda o la pregunta, el interrogante que hemos llevado hasta este momento en nuestro proceso es ¿qué queríamos contar? Y delimitar la historia y delimitarla de forma cronológica y delimitarla también en cuál es el orden narrativo que le voy a dar a los hechos. Y ahora nos metemos en el universo del personaje y empezamos a hacernos estas preguntas. ¿Quiénes sostienen el argumento? ¿A quiénes les están pasando los hechos? ¿Cuáles de mis personajes son principales porque sin ellos el argumento y la trama pues se me caen? ¿Cuáles son esos personajes que están ahí sosteniendo la trama o en las subtramas? ¿Y cuáles son los personajes que llegan y le dan un vuelco a la trama
o simplemente nos sirven para describir o para que los sucesos se puedan escenificar y salgan. ¿Cuáles son personajes de referencia? ¿Tenemos personajes de referencia o no tenemos personajes de referencia? Que son, por ejemplo, estos personajes en que uno los nombra, pero nunca aparecen realmente dentro de la acción de los hechos. Entonces, esta pregunta de cuál es el universo humano que conforma mi relato es muy importante por lo que ya les he venido diciendo, ¿no? Y constituir muy bien los personajes es fundamental, porque si no hay una constitución, si no hay un conocimiento, si no hay un acercamiento, si no hay una intimidad de parte del escritor en el conocimiento de sus personajes, el argumento y la trama se caen. No aguanta la trama, se cae. Es como si el pegamento del andamiaje que hemos montado, que hemos realizado a través de los ejercicios de relatoría cronológica de los hechos y del orden cronológico que le hemos dado, pues no tuviera sustento si no hay una conformación sólida de los personajes. De ahí, digamos, técnicamente la importancia de la creación de los personajes y del detenimiento que tenemos que tener de los personajes. Como personajes tenemos que, o entendemos como personaje, pues que es una entidad humana o humanizada. ¿Eso qué quiere decir? Que en la fábula, en la narrativa, en el relato que nosotros ejercemos a diario, pues la entidad humana es muy importante. Los humanos solemos contar desde ahí, desde lo que somos como especie. Y por eso humanizamos, por ejemplo, los animales, humanizamos, por ejemplo, las cosas que entran a ser personajes, porque personaje viene de persona y persona es una unidad, ¿no? Y una unidad en la cual vamos dando su descripción a través del cuerpo o la impresión física. Es alto, es bajo, ¿cierto? Tiene la piel cobriza, tiene los ojos azules, verdes, profundamente oscuros, ¿cierto? Tiene unas manos largas, lánguidas, o tiene unas manos gruesas. Tiene una voz melodiosa o una voz de estertores. Toda la configuración del cuerpo o la impresión física es muy importante, porque cuando escribimos de cierta manera es como si dibujáramos. Le estamos impregnando al lector imágenes. Y en esas imágenes es muy importante, digamos, esa delimitación de la presencia o el cuerpo físico o la impresión o que tengan los personajes. También es muy importante la dimensión del pensamiento. ¿Cuál es la forma de razonamiento del personaje? ¿Desde dónde razona? ¿Cuáles son sus puntos? ¿No? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué lo mueve en esa dimensión del pensamiento? Y por supuesto que es muy importante la de las emociones, que es una dimensión tan desconocida. Las emociones son supremamente fundamentales. Fíjense cómo la memoria realmente, que pensamos que es un acto tan racional, en la memoria lo que tenemos es la pregnancia de las emociones. Lo que sentimos en determinado momento es lo que marca la huella de la memoria. La moral y la ética. ¿Cuál es ese marco de dimensión moral y ética de los personajes que ustedes tienen? ¿Cómo es su dimensión de la voluntad? ¿Cierto? ¿Qué mueve su voluntad? ¿Qué mueve su fuerza? ¿Qué es lo que le da movimiento
a la vida del personaje. La dimensión social son los familiares, los amigos, el amor, la pareja, su sentido comunitario, su arraigo de país, por ejemplo. ¿Qué conoce? ¿Cuál es su nivel de conocimiento? ¿Es una persona letrada, iletrada? ¿Es una persona de sabiduría popular? ¿Es un autodidacta? ¿O es un burro en ciernes? ¿Cierto? Entonces, esa dimensión del conocimiento es muy importante porque marca también la forma de comunicación. Y la forma de comunicación, entender la forma de comunicación de los personajes es muy importante porque nos da la idea del diálogo, de cuál es ese universo singular de palabras, de tono, de formas. Y también es muy importante entrarse en el tiempo y en el espacio del personaje. Porque el tiempo y el espacio, nosotros como hijos de una época, hijos de una tierra, de una geografía, pues nos da unas singularidades, nos da unas posibilidades de ser. Entonces, el tiempo y el espacio, todas estas son dimensiones que son muy importantes para tener en cuenta a la hora de conocer, encontrarnos y tener ese conocimiento profundo de nuestros personajes. Pero hay algo que es muy importante, que es la determinación de la lucha. Ese personaje, ¿por qué lucha? ¿Cuál es la lucha principal de ese personaje? Todos los seres tenemos una lucha. ¿Cuál es la lucha de mi personaje? Porque esto nos lleva a otro tipo de determinaciones que ya las vamos a ver. Es muy importante que nosotras, como escritoras, conservemos o creemos el universo lógico del personaje, ¿cierto? Porque si hay algo que el lector se pilla fácil y nosotras somos expertas en eso como lectoras, es la mentira. Es muy fácil detectar la mentira en la creación del personaje cuando el universo lógico del personaje se cae. Los personajes que creemos, procuremos que sean verdaderos, que sean genuinos, que tengan una correspondencia con la naturaleza que estamos proponiendo, que tengan también una correspondencia con su época, ¿cierto? Con la sociedad en que se desenvuelve. Y no importa que sean personajes que ustedes traigan de la realidad a la narrativa o que sean personajes que pasen por la ficción y la imaginación. Permítanles a esos personajes consolidarse en la coherencia de sí mismos, a la vez que denle la oportunidad, denle la posibilidad que sean divergentes de su época, de su espacio y hasta de sí mismos. Es decir, hasta la divergencia que se cree en el personaje tiene que tener una coherencia de sí mismo, ¿sí? Y hay que pautar, hay que pactar una relación de fidelidad de nosotras con el personaje para que el personaje también sea fiel con nosotras mismas. Y esto tiene que ver con el universo lógico
que logremos del entendimiento profundo de la humanidad del personaje que estamos creando. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Tengo una pregunta, Vera. Dime, voy a dejar de compartir para verlas. ¿Cómo puede uno chequear que ese personaje sí está siendo coherente con su universo? No sé si, o sea, como que hayan cosas que uno deba validar, ¿sí? Como que yo, por ejemplo, y ya me ha pasado, que yo empecé a crear uno de estos personajes y ella es una mujer muy joven, como de, no sé, 36 años, una cosa así. Como qué cosas yo debería revisar para que cuando estoy hablando de ella más adelante o cuando ella se está relacionando con otras personas, sí quede claro que ella es una mujer de esa edad y de esas características. O eso lo va cogiendo uno a medida que va escribiendo, o sea, ¿cómo es? Ahora vamos a ver unos tips así muy puntualitos de cómo podemos hacer ese tipo de cosas, pero sobre todo la verosimilitud. ¿Ustedes no se han sentido a veces estafadas con un personaje o con un escrito? Sí. Por ejemplo, ¿Sabes ¿sí? qué pasa mucho, Vera? Por ejemplo, cuando uno lee un libro y luego ve la película, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? A mí me pasó, por ejemplo, con el personaje de 50 sombras, del ¿Ya? el primer libro, que el personaje de Christian Grey es un tipazo, así pues de los más sexys del universo entero. Y cuando uno ve la película, pues el muchacho es bonito, pero no es la personalidad arrolladora que uno lee en el libro, ¿sí? Algo así me ha pasado. Y ahorita que tú decías, por ejemplo, lo de la mentira, estos días me pasó que estaba viendo una serie, supuestamente que ocurrió, no sé, en el siglo XVII, y mi hija pasó por ahí y me dijo, ve, esa canción es de yo no sé quién. Mi hija tiene 16 años. Y yo, ¿cómo así? Me dice, sí, esa canción es de Perencejito, de ahora. Y yo dije, ¿cómo así? Supuestamente están mostrando un evento que ocurrió en el siglo XVII, pues cómo va a sonar la música del cantante de ahora. ¿Sí me entendés? O sea, ese tipo de contradicciones es, si te entiendo bien, lo que uno no puede caer, pero cómo se chequea para no caer. ¿Sí? La verosimilitud. Ahí la verosimilitud es un criterio muy importante. Así sea una propuesta ficcional, así sea una propuesta de fantasía, de ciencia ficción, lo importante es guardar la coherencia de la verosimilitud, que lo que tú le has dado a tu lector como un código se conserve. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero en las novelas, yo no sé si ustedes han visto, yo hace mucho no veo novelas, yo creo que me quedé en el tiempo, no sé, de Leonela o una vaina así, de Cristal, de todas estas, pero en el último capítulo hay una mala, bien mala, que se vuelve buena. ¿Sí? ¿Sí han visto ese tipo de cosas? De pronto, la que ha sido mala, muy mala, entonces le da un cargo de conciencia y va y dice, ese hijo es tuyo, Víctor Manuel. Y entonces Víctor Manuel llega y dice, dale, ¿cierto? Entonces uno dice, vení, pero ¿esta de dónde? Y uno sentía de alguna manera la estafa, ¿no? Porque esas son salidas que rompen el personaje, que desvirtúan el personaje. Y eso es cuando un escritor pues no le guarda fidelidad a su personaje y lo instrumentaliza para poder contar o para poder dar fin. Porque una de las cosas más difíciles, y ustedes lo van a vivir, es darle fin a lo que escriben. Entonces, es como ese tipo de cosas.
Y en los detalles también, ¿no? O sea, se guarda fidelidad con todo. Lo que tú dices, yo he visto, por ejemplo, puestas cinematográficas como María Antonieta, que pusieron música pop en la ambientación, pero entonces hay toda una intencionalidad de ponerla ahí. No es que, uy, se me olvidó y entonces esta música, por ejemplo, un tango. Alguna vez escribí No me olvides, que es un cuento corto, y entonces ahí está la fidelidad que uno guarde. Yo quería que pusiera el personaje Volver de Carlos Gardel, y era 1948. Me puse a investigar y en ese momento era imposible que en Bogotá tuvieran un vinilo con la voz de Gardel. Entonces, ahí es donde uno dice, y uno tiene que renunciar, ¿cierto? Porque imponerse por encima del personaje puede llevarle a uno a cometer ese tipo de actos que fácilmente se caen. Fácilmente alguien dice, uy, venga, pero está en el 7 de abril de 1948, Volver no estaba grabada. ¿Sí? Entonces, como que en ese tipo de detalles, en ese tipo de cosas, hay que ser muy honradas con los personajes, para que los personajes también puedan guardar una coherencia y lleguen de una manera rotunda al personaje. Entonces, la verosimilitud es muy importante. Si tú le estás planteando al lector un personaje villano, dale el arco de transformación suficiente para después volverlo héroe. Porque en el arco de transformación es donde se da, digamos, la posibilidad de no decir tu hijo es Víctor Manuel, no, sino hay toda una serie de eventos que nos llevan a decir, claro, esta mujer venía en estas transformaciones hasta que terminó aquí. Y el lector es muy celoso con ese tipo de cosas. Y además se caen fácilmente. Entonces ahí a guardar coherencia en el universo lógico del personaje, ¿no? Bueno, otra pregunta. ¿Está bien, Pili? ¿Otra pregunta o seguimos? Listos, sigamos. Y miren que en la literatura como en la vida real, ¿no? Eso es una cosa impresionante lo que es la literatura. Entonces, bueno, nos vamos a ir con los personajes protagonistas. Los llamamos protagonistas porque sin ellos la trama principal del relato se cae. Sin ellos no habría trama. ¿Sí? Sin ellos la historia queda trunca, no se puede llevar. Y ellos, alrededor de ellos, pues se determina lo que es el argumento y la movilidad que tiene el argumento, es decir, cómo se desenvuelven los hechos. Ellos, a través de ellos, de su evolución, es que se permite realmente la estructura. O sea, la estructura del relato va íntimamente ligada a la evolución del personaje también, a cómo se desarrolla ese personaje, ¿cierto? Y el punto de vista del protagonista, pues define el conflicto y define los puntos de vista a resaltar. Por eso son protagonistas, porque sostienen la trama, porque sostienen el desarrollo a través de su arco de transformación, porque en ellos recae mayoritariamente el punto de vista narrativo y porque ellos definen el conflicto. Ojo que estoy diciendo que en ellos recae el punto de vista narrativo, que no quiere decir que siempre tengan que ser los narradores, ¿no? Sino que el punto de vista de en la narración sí es muy fundamental, es determinante. Y en el conflicto, fíjense que muchos nos han dicho a nosotros que evitemos el conflicto y le tenemos horror al conflicto, ¿cierto?
Pero el conflicto, la crisis, es la oportunidad, es la posibilidad de transformación. Sin conflicto, sin crisis, no hay relato. Así sea la determinación de que si me tomo un vaso de agua o un vaso de vino. Ahí hay un conflicto, hay una crisis, hay una oportunidad, hay una decisión, hay una transformación. Entonces, el conflicto, a mí me parece, y como mujeres voy a meterme como por ahí, que a muchas mujeres nos han enseñado a no ser conflictivas, a evitar el conflicto. Pero el conflicto es fundamental. Y el conflicto existe, queramos nosotras o no queramos nosotras. Es decir, el conflicto, la crisis, es parte fundamental de la vida, ¿cierto? Y el conflicto es fundamental en los protagonistas. Y el conflicto es eso, ¿qué genera la crisis? ¿Qué genera el cambio? ¿Qué genera el punto de no retorno? ¿Qué genera la transformación? Y ahora hablábamos de que la lucha es muy importante en los protagonistas, y es porque en los principales, es porque tanto el protagonista como el antagonista, que esa es como digamos la clasificación de los personajes principales, por un lado están los protagonistas y los antagonistas, pues divergen en la lucha. Realmente, más que categorías de personajes, protagonista y antagonista, es una tensión en la lucha. Y ahí quiero que ustedes se despojen de todo el pensamiento maniqueo que hay alrededor del protagonista y el antagonista. Porque nos enseñaron que el protagonista es el héroe, el bueno, y el antagonista es el villano, ¿cierto? Entonces vamos a ver que el antagonista realmente puede ser un personaje o puede ser una fuerza contraria. Por ejemplo, un huracán puede ser una fuerza antagonista de los protagonistas. Es más, todos nosotros, ¿sí? Seres humanos y personajes literarios, tenemos una simbiosis muy especial de dualidad, en la que muchas veces la lucha es contra uno mismo. Entonces, cuando piensen en los personajes principales como protagonistas y antagonistas, piensen en fuerzas de lucha. ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es el conflicto que se está dando? Porque es muy interesante toda la narrativa que podamos dar a partir del villano, por ejemplo. Entonces, si tomamos la historia a partir del villano, el villano es el protagonista. Si es un, no sé, un sicario, un ladrón, él es el protagonista y tiene una lucha, ¿cierto? O un estafador. ¿Cuál es la lucha del estafador? Quizás volverse rico, quizás ser el mejor estafador del mundo, ¿cierto? Si hay una persona que venga, un vengador, va a tener una fuerza antagonista en sí mismo, y es posible que tenga una fuerza antagonista afuera y sea un detective, un policía, o sea otro personaje que se esté oponiendo a su lucha, es decir, a su motivación y a su meta, ¿cierto? A lo que quiere hacer. Y nos vamos con los personajes secundarios.
Miren, los personajes secundarios son muy importantes, ¿cierto? Porque estos personajes primero complementan a los principales, nos cuentan también a estos personajes principales, sea protagonista o antagonista, generan una ampliación, una gama amplia en la narrativa que nos permite encontrarnos con otros factores humanos, porque ellos son los que ayudan a la movilidad también de los sucesos, se involucran en los sucesos, dan al argumento una dimensión también mayor, diferente que si solamente tuviéramos los protagonistas nada más. Son importantísimos en el momento de transformar los sucesos y de revelar, por ejemplo, información. Y ahí es donde aparece tu hijo, es Víctor Manuel. Es un personaje principal, perdón, un secundario que revela un secreto, por ejemplo. Son muy importantes. Entonces, a estos personajes hay que cuidarlos mucho, porque a veces en la trama principal los personajes secundarios se nos convierten en hilos sueltos en el tejido de lo que narramos. Entonces hay que cuidarlos mucho, hay que conocerlos también, hay que darles redondez y profundidad psicológica a estos personajes para que puedan tener un mayor soporte, los principales, la trama y por supuesto que el argumento de lo que queremos contar. Y tenemos unos personajes terciarios o figurantes que realmente no se involucran, no están dentro de nuestra trama, pero nos ayuda a describir situaciones o circunstancias o nos ayuda a generar hechos. Por ejemplo, el mesero que llega con la carta en una cita de amor. Y él insiste, ¿no? Con la carta. Interrumpe en el momento que se va a dar la declaratoria de amor y él interrumpe. Es un personaje terciario, pero es un personaje que tenemos que tener en cuenta. Tal vez no para llevarlo a la dimensión de un personaje redondo, porque no todos los personajes tienen que ser redondos. Hay escritoras muy estrictas, por ejemplo, como Margaret Atwood, que hace absolutamente de todos los personajes una ficha técnica, los pone en algún lugar. A mí me parece interesante. Yo creo que eso va a ir de acuerdo también a la dinámica que ustedes vayan desarrollando como escritoras. Lo importante que me parece a mí en los personajes es generar un conjunto, es que ese conjunto, eso que llamamos personajes narrativos, pues puedan generar un universo orgánico. Que uno diga, sí, ¿no? Es posible conocerlo, reconocerlo, moverse en esa creación. Que no haya una fisura, que no haya un roto, que no haya un descosido, que ponga volátil ese universo cerrado y orgánico que debe ser el mundo de los personajes. Una coherencia entre ellos. Entonces hay que ver en que además de la creación de cada uno de los personajes, pues debemos tener una claridad acerca de la dinámica social, afectiva, emocional, etcétera, que hay entre ellos. De nuestros personajes que hay allí. Por ejemplo, la abuela de Gina, ¿cierto? La abuela de la historia de Gina, cómo se relaciona, cómo se vincula con los otros personajes, ¿cierto? Y con la misma Gina, que es la narradora. Por ejemplo,
por ejemplo, de Ana María, cómo ese personaje que es la mujer que cuenta también se relaciona con la bisabuela y la bisabuela con el abuelo y con su hija, etcétera, etcétera. Es decir, todo ese mecanismo por el cual funcionan, por el cual toman decisiones, hablan, los personajes hay que tenerlos muy claros hasta que nosotras mismas podamos movernos a través de ellos, casi que anticipándolos, ¿no? Para esto les voy a mandar unas actividades que ustedes dicen, bueno, como que aquí voy con esto o no. Una actividad que les voy a proponer para los principales son 70 preguntas que ustedes deben hacerle a los personajes que tienen y que seguramente les dará el insumo para hacer las fichas principales. Para los secundarios, desen la posibilidad de llenar los formatos de hoja de vida de personajes que les voy a suministrar. Y para determinar esa coherencia, ese universo, esa movilidad, esa relación que hay entre los personajes, les voy a proponer que cada una desarrolle una forma de diagramación de la constelación que conforman los personajes que gravitan en las historias que ustedes tienen. Sé que Maye, por ejemplo, María Isabel, tienen varias unidades narrativas. Entonces, ahí les toca un poco multiplicar el trabajo, ¿cierto? Para tener muy en cuenta. Cada una va a ir desarrollando cómo se siente más cómoda también de sentarse con los personajes. Quienes están escribiendo de personajes reales, acérquense a esos personajes, tráiganlos con fotografías y vayan concretándolos. Yo creo que es muy importante en la creación de personajes que estos se materialicen ante el escritor, que uno puede escribir en la condición que el personaje se materialice ante nosotros. Y cada una de ustedes, estos son algunos parámetros, pero cada una de ustedes va a ir desarrollando unas formas en que seguramente van a ir viendo cómo se pueden acercar de mejor manera y van creando, digamos, su propia dinámica de relación con los personajes. Bueno, hasta allí tenemos preguntas, algo en concreto de sus personajes. Verita, las 70 preguntas, ¿también nos las das tú o nosotras? Sí. No, se los voy a dar, porque es muy importante en esas 70 preguntas, pues son preguntas que tienen que ver con el aspecto emocional, de pensamiento, con todas esas dimensiones que vimos, que seguramente algunas veces van a ustedes a decir, no sabe, no responde el personaje, y que poco a poco se va a ir concretando, se va a ir materializando y puedan volver al documento. Porque todo lo que estamos haciendo de documentación del proceso es móvil. No vamos a tener solamente, digamos, ya, está acabada la trama. No, está acabado el argumento. Porque esto es un proceso de creación dinámica. Entonces lo que estamos generando son como una sistematización, como una documentación que probablemente, y es lo más seguro, al final no será el resultado exactamente esperado, ¿no? Porque siempre se va dando, digamos, una relación dinámica de transformación, y es increíble uno como escritor, cómo se transforma también en la medida que escribe y en la medida que se junta con los personajes, ¿no? O sea, que los personajes también tienen una pregnancia en uno, es una de las cosas más hermosas que van a encontrar. Un comentario ahí rápido. Vera, es que yo veo que
digamos, los personajes protagonistas a veces son muy complejos y también depende de quién lee, cómo lo lee y dónde lo sitúa. Lo puede situar como un héroe o heroína o como el peor de los peores, ¿sí? Y durante el mismo desarrollo de la historia también se puede cambiar la percepción. Entonces, digamos que ahí habría que mirar muy bien, y yo creo que esos elementos que nos estás dando de las preguntas, de mirar ir más allá del boceto del personaje, yo creo que es como a dibujarlo muy bien, ¿no? Eso de que ahí dices, por ejemplo, de las fotos, claro, yo he estado mirando, por ejemplo, fotos de mi familia, de los que voy a hablar, y mirarlos en el tiempo, realmente pues ya la abuela es muy poco, porque pues en esa época, a mí, yo no tengo una sola foto a color de niña, obvio, no existía. Sí, entonces eso también influye. Pero digamos que yo me estaba recordando, porque yo hice el trabajo que tú nos pediste al principio, con la película de la lista de Schindler que yo te contaba. Ese es un personaje que cuando empieza uno dice, pero este hijo de madre lo único que es un empresario, lo único que quería era mano de obra barata y Tati y Pascual. Y mire la transformación de él a lo largo de la historia. Incluso termina la película de una manera que a mí me conmueve cada que la veo, porque la he visto varias veces. Me conmueve porque ya son esos que sobrevivieron viejitos, poniendo flores no, porque los judíos no ponen flores, Piedrita. sino unas piedritas en la tumba. ¿Sí? Entonces mira, por ejemplo, ese es un personaje, pues además, que Redondo. es real, pero Y habría redondo. tiene que ser muy elaborado, pues. Claro. Ahí Entonces, es un personaje redondo, Doris, porque es un personaje que nos trae capas de humanidad. Y eso es lo que diferencia un personaje redondo de un personaje plano, ¿sí? Ya. Y de un personaje rico. Un personaje rico es un personaje que se acerca mucho al retrato de la humanidad. Fíjense que cuando uno se quiere tomar una foto chévere, es muy importante el balance de luces y sombras, ¿cierto? Sin el balance de luces y sombras no se manifiesta el rostro o queda deformado. Sí. Entonces, ahí en los personajes también es muy importante el balance de luces y sombras, ¿no? Y yo diría que esa también es parte de lo que tú dices de lo genuino, ¿no? Claro. Porque además su humanidad, por ejemplo, hay una escena también que es muy conmovedora cuando él ya se va a ir, ¿no? Y entonces se despide pues del judío con el que estuvo todo el tiempo, y él se tiene que ir porque pues él es alemán, es nazi, lo van a matar seguramente, entonces se tiene que ir. Y empieza, a mí me pareció bien impresionante eso cuando él dice, yo no debía haberme quedado con este carro, son tantas vidas. No debía haberme quedado con este anillo, son tantas vidas, porque así fue, él compró pues toda esa lista. Entonces, sí, creo que eso es lo que hace también genuino, o sea, porque es como ver realmente ese personaje, ya sea porque es real o porque es ficticio, cómo podría reaccionar en distintos momentos de la historia, ¿no? Claro, la singularidad, y es un principio además de vida genial. O sea, ¿qué hace vital un personaje? La singularidad. Ya. Fíjense cómo el principio de vida de la diversidad, o sea, la vida no es posible sino en la diversidad. Y cómo en la literatura, pues un personaje lo que lo hace realmente rico es la diversidad, es la singularidad. Son esa posibilidad de ser único, ¿cierto? En la vida como en la literatura. Entonces, por eso es tan importante generar la singularidad y
les traje algunos tips, algunas cositas que yo creo que nos van a ayudar mucho en lo que va a ser esa concepción, esa entrada de conocimiento profundo y de intimidad con nuestros personajes. ¿Algo más? Ana María. Ahorita es que haciendo el ejercicio de hechos cronológicos y tales, pues tuve una entrevista con mi mamá, entonces para que ella me contara el tema de mi bisabuela. Pero la historia de mi abuela es muy confusa porque de hecho mi abuelita es una niña a quien la regalan a su madrina, porque su papá no le da el apellido y la mamá de mi tatarabuela no quiere mujeres en la familia. Entonces a mi abuela la regalan. Entonces mi abuelita, es decir, no sabemos muy bien su historia, es un personaje que de hecho tiene su historia muy perdida, ¿verdad? Pues sabemos algunas cosas, pero no todas. Y yo no quisiera trancarme, quizás algunas de mis compañeras que están escribiendo historias también basadas en la realidad les pasará que hay peldaños como vacíos, ¿sí? Sin llenar. Y yo no quisiera trancarme ahí en la construcción de ese personaje. O sea, estoy como entre la pelea entre la ficcional y lo real, porque lo mío es una autoficción finalmente. Entonces, como darme esa licencia de que, es decir, puede ser parte de un personaje también que su historia es fragmentada, es decir, ella no, pues ni siquiera sabía, es más, para decirte que mi abuelita siempre pensó que su cumpleaños era un 30 de noviembre, y cuando se recuperó su acta de nacimiento, cuando fue a ser beneficiaria de la pensión de mi abuelo, se dieron cuenta que ella nació un 24 de octubre. Bueno, entonces, ahí yo sugeriría dos cosas. Una, que hay una forma muy sabia de conocimiento que es la intuición. Yo creo que hay, o sea, si digo esto en un medio académico, pero yo sí creo que hay una forma de conocimiento profunda, que es la intuición. Y hay una memoria familiar que está ahí latente. Y yo creo que a veces en todo este ejercicio hay que invocarla. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Y yo creo que eso te da un tránsito que te ampara la ficción. Porque en esos vacíos que tenemos familiarmente, ¿cierto? O que tenemos de las historias, pues para eso está la ficción. La ficción es una sublevación que hacemos a la realidad. Y cuando la realidad no ha sido manifiesta o lo que llamamos realidad, que es realmente narrativa, porque lo real no existe en la dimensión narrativa del humano. No existe lo real. Existe lo real ficción. Ficcionamos todos los días y a toda hora. Y no podemos, además, evitarlo. Realmente nada, Ana María, garantiza que la historia que nos han contado de nuestra familia sea. Porque realmente es un punto de vista, de hechos interpretados, de hechos que han pasado por la existencia de alguno y nos han sido transmitidos. Lo mismo históricamente. En todo lo histórico, lo real, pues sí, hay factos, ¿cierto? Hay hechos. Pero los hechos tienen un montón de interpretaciones. Y creo que en este momento lo estamos viviendo de una manera directa en todo lo que llevamos acá. Hay 10.000 versiones del mismo hecho. ¿Cuál es real? Y no es que estemos renunciando a la verdad, sino que en la dimensión narrativa de los seres humanos, pues sabemos que hay una multitud de puntos de vista y que de acuerdo al punto de vista, pues entonces la narrativa llega a nosotros de una manera y de otra, ¿cierto? Entonces, uno, amarrarse
a la sabiduría profunda de la intuición. Y 2, tener la posibilidad de darse la licencia ficcional y no anclarse en los hechos probatorios. Porque los hechos probatorios yo creo que los dejamos a Yandra en el ejercicio, ¿sí o no, Yandra? Que en el derecho sí es la verdad probatoria. Y pare de contar. Acá en la literatura no, porque estamos en el ámbito de la creación. Y hacerlo sin culpa. Bueno, ¿otra pregunta? ¿O nos vamos con los tips? Vamos, Adriana. Buenas noches. A mí me queda una pregunta. Dentro de la trama, ¿hay espacio para que los protagonistas secundarios tengan arcos de transformación? Depende. Si es una novela, sí. Si es un cuento, no. Porque lo que estás llamando arco de transformación de los secundarios, realmente lo que te va a dar es subtramas. Y esa ya es propia de la novela, ¿no? Acuérdense que la novela es trama de tramas y el cuento o el relato va con una trama principal y los secundarios van en función de esta trama. Gracias. Bueno, vámonos con los tips que están sabrosos. Bueno, en la descripción de los personajes o cómo hacemos llegar los personajes al lector, es muy importante la creación metafórica, porque la metáfora tiene algo muy bello en la comprensión de los conceptos. Les organicé aquí unos ejemplos. Ustedes pueden describir el personaje y decir, Isabel olía bien, ¿cierto? O Isabel olía como hierbas silvestres. Y entonces, por ejemplo, si uno llega y dice, el perfume de Isabel quedó impregnado en su piel, hierbas silvestres inundaron cada poro. Entonces, esa dimensión de lo poético, de lo metafórico, puesto bien como un punto concreto, que no nos inunde tampoco, ¿cierto? Que sea un punto de apoyo, que sea un punto de luz, que no se nos vaya a convertir en algo que inunde, que vuelva críptico, sino que nos permita poner un punto de luz ahí para el lector. Como ustedes entregan la descripción del personaje, pues no solamente van a recordar que Isabel olía bien, que además es un concepto muy difuso, ¿no? Sino que se van a acordar perfectamente que Isabel olía a hierbas silvestres. Entonces, no le teman a la metáfora, no le teman a la metáfora a la hora de describir, además físicamente, los personajes. Porque la fuerza de la metáfora le permite al lector acomodar en su lectura, complementar en su lectura, cómo es que huelen las hierbas silvestres, ¿sí? Y eso da una co-creación muy importante en la cual el lector de alguna manera se apodera de lo escrito, lo hace parte. Por eso a veces cuando vemos en el cine uno dice, no, ¿qué va? Eso en el amor en los tiempos del cólera Fermina no era así. Claro, porque es que cada uno generamos una imagen de los personajes de acuerdo a nosotros mismos, de acuerdo a la referencia. Bueno. Las etiquetas. Toda esa asociación de alguna característica del personaje para luego sustituir
el nombre del personaje por esa misma característica es un recurso muy chévere. ¿Sí? Porque le da singularidad. Entonces, miren, Ernesto era alto y flaco y sobresalía su cabeza de tamaño desproporcionado como un bombón. Eso lo podemos describir. Pero más adelante, ya Ernesto se va y entonces el bombón se dirigió cuidadosamente a la sala y buscó la prueba que lo incriminaba. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Es decir, esa etiqueta, ese remoquete, del cual es característica principal de ese personaje, es decir, lo individualiza, pues puede generar en el lector y entregar al lector algo muy chévere, porque ya no es Ernesto, sino, sí, el bombón. Y el bombón ya sabemos que es porque era alto, flaco, cierto y cabezón. Entonces, este tipo de recursos es muy chévere, porque nos permite algo muy importante que ya vamos a ver. Bueno, la singularidad en los diálogos. Hay que cuidarnos de que cuando presentemos los personajes no nos volvamos ventrílocuos y queramos que los personajes, queramos nosotras hablar a través de los personajes. Y eso es de las cosas difíciles, porque hay que cuidar los acentos, las repeticiones, todo el lenguaje que hay, ¿cierto? El lenguaje que hay y que obedece a la coherencia del universo de ese personaje. Hay que ver también la gestualidad, apoyarse en la gestualidad. Y entonces llevó la mano a la barbilla y quedó pensativa. ¿Cierto? Y llevó la mano a la barbilla o frunció el ceño. Entonces, todas estas son formas de darle manifiesto, de darle materialización a los personajes. Y además algo, y es que la velocidad, el ritmo, la melodía de la locución es supremamente singular. Yo creo que a ustedes les ha pasado que aun cuando les escriben por el chat, uno dice, uy, venga, esta no es esta persona. Alguien está escribiendo por él o por ella. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí. O a veces cuando alguien le dice a uno, siempre te saluda de una manera y de pronto la fórmula cambia. Uno dice, uy, venga, me cambiaron de personaje o este personaje está enojado o está triste. Entonces, en los diálogos, en la forma de expresión directa, porque fíjense cómo los diálogos son esas ventanitas que el narrador le da a los personajes para hablar por sí mismos. Entonces, es supremamente importante en los diálogos que salga el personaje de la manera más pura posible, a través de su propia voz, porque son esas ventanitas y no más. Entonces, hay formas de generar riqueza, ¿no? Por ejemplo, ven a la cama, dijo la mujer a su esposo mientras sacudía las sábanas. Venga a la cama, ya no tarde, dijo Jenny, mirando fijo los ojos a su marido. Entonces, ese venga a la cama, ya no tarde, te dice un poco más de la intención que tiene el personaje, que es Jenny, con el marido. Y además lo miró fijo. Y cuando uno mira fijo y dice, ven a la cama, ¿no? Dice, en la mesa, como decía Facundo Cabral, a la mesa y a la cama solo se llama una vez, decía Facundo Cabral. Entonces, cuando damos un acentuamiento diferente, venga a la cama, ya no tarde, hay dos cosas. Uno, esa mujer trata en usted y en tercera persona a ese marido.
y eso llama la atención, ¿cierto? Pero le dice, dijo Jenny, mirando fijo a los ojos a su marido. Entonces, ahí da otras posibilidades diferentes de ese acto que estamos contando. ¿Sí? ¿Me hago entender? Bueno, principio fundamentalísimo, este cuarto, de todo lo que contemos, de todo lo que narremos, ¿cierto? Muestren y no lo digan. Es que es mucho, pero mucho más eficiente mostrar a un personaje por sus acciones que por sus pensamientos. Miren que a veces tendemos a generar personajes demasiado reflexivos, demasiado gravitando en el pensamiento propio, pero más efectivo para el lector, para la narrativa, es que el narrador lo dé a través de las acciones que estamos planteando. Ejemplo, Gina es temeraria, piensa que la vida siempre termina en la muerte y siempre está dispuesta a dar el salto en el primer momento, loca y reflexiva. Es diferente que si la narramos en una acción que nos demuestre qué es eso que estamos diciendo. Cuando llegó el momento, Gina se paró en la carrilera del tren y esperó hasta el último momento para saltar y seguir viva. ¿Sí me hago entender con este ejemplo? Al principio estamos diciendo Gina es temeraria, la estamos describiendo, ¿cierto? Está pensando que siempre la vida termina en la muerte, entonces no le importa, ¿cierto? Está dispuesta a siempre ser ella la que da el primer salto, es medio loca, medio irreflexiva, ¿no? Entonces esa es una descripción directa de lo que el narrador cree que es Gina. Pero se hace mejor, se hace más cercana al lector cuando es el mismo lector que puede inferir cómo es Gina a través de sus acciones. Entonces, cuando llegó el primer momento, Gina se paró en la carrilera del tren y esperó hasta el último momento para saltar y seguir viva. O sea, una mujer que se para en la carrilera del tren y espera hasta que el tren esté lo más cerca posible para saltar. Ahí sí. Qué temeraria es, ¿cierto? No, ya está loca, seguro, y reflexiva. ¿Cómo le ocurre hacer eso? Pero el efecto, miren que es bien diferente cuando mostramos y no nos damos a la tarea de decir. Es decir, escenificamos, llevamos a la acción al personaje y lo sacamos del juzgamiento del narrador. Muy bien. Hay otro elemento importante que es destacar, llevar un poco y extrapolar ciertas características de los personajes que los singularizan. Y es tanto la parte de las virtudes como los defectos. Es decir, todos tenemos virtudes, todos tenemos defectos. Entonces, nosotras como escritoras es importante conocer cuáles son esas características principales de talento o de virtud de nuestro personaje y también darle el contrapunto del defecto. Ejemplos. Un villano puede ser calculador, un sociópata, pero un buen abuelo. Por ejemplo, como un dictador. El dictador puede ser un asesino y resulta que es buen abuelo. Esos contrapuntos de luz y oscuridad nos humanizan y nos enriquecen profundamente los personajes. Lo mismo los héroes. El héroe puede tenerla clara, puede ser congruente, sacrificado en muchas cosas, lucha por algo justo, pero de pronto ese héroe es bien soberbio, bien orgulloso, o es un maltratador en su casa.
puntos de luz y puntos de oscuridad. El punto de luz y el punto de oscuridad genera humanidad. Genera retratos que se materializan ante el lector. Mire, la ropa es súper importante. No es una trivialidad. Entonces, la forma de la ropa, del vestir, puede contar un montón de cosas. Puede contar época, puede contar condición económica, gusto, estética, afinidades, identidades. Por ejemplo, podemos decir, Doris fue elegante al encuentro con Alina en el Café Morisco a las 6 de la tarde en el verano de 1990. ¿Está bien? Pero también podríamos llegar y decir, Doris pidió una cerveza suave y en su espera jugó con la bufanda de seda y con las gafas de sol entre sus dedos. Eran finales de 1990. Alina llegaría pronto al Café Morisco. Ahí, cuando tú le metes la bufanda de seda y las gafas de sol, la seda es un elemento caro, costoso, de difícil acceso. Entonces, ahí nos estamos imaginando que este personaje que es Doris, pues es un personaje que tiene dinero y que además tiene alguna condición estética de moda o elegancia, que la puede concretar más a un genérico que es elegante. Bueno, por ejemplo, siempre tendemos a que sean los narradores los que den la opinión sobre los personajes. Pero hay que dejar que sean los personajes entre sí también que puedan narrar y describir a los otros a través de su punto de vista, ¿cierto? Que sea alguien diferente al narrador que cuente. ¿Por qué? Porque si la narración se convierte en una univocidad, tenemos una sola versión. Pero si es otro personaje el que llegue y lo dice, podemos complementar la verosimilitud. Ya no es el narrador principal, lo está diciendo otro personaje. Por ejemplo, podemos decir, Adriana era la chica más bonita del salón. Pero también podemos decir de una manera indirecta cómo era Adriana. Eduardo siempre recordó a Adriana como la chica más bonita del salón, que es una forma indirecta de otro personaje contar cómo era Adriana. Pero podemos ir más allá y en los diálogos dejar que sea el mismo personaje que lo diga. Eras la chica más bonita del salón, le dijo Eduardo a Adriana. ¿Ven la movilidad? La primera tenemos el mismo narrador que está contando diciendo que Adriana era la chica más bonita. Pero después podemos ponerlo, o digamos, o en cambio podemos ponerlo que sea la referencia indirecta de otro que dijo. Y después vemos la posibilidad en el tercer ejemplo de que sea un personaje, que sea un mismo personaje el que lo diga directamente a través del diálogo. Y ahí tenemos descripciones. Ya sabemos que Adriana era muy bonita, ¿cierto? Y son distintas maneras de hacer llegar la descripción y el personaje al lector. Hay que dejar un poco de secreto, un poco de misterio. No podemos pretender contarlo todo. Creo que los personajes tal vez que nos llevan en la atención y hasta el final
son esos personajes que se guardan un poco de misterio para sí mismos, que no entregan absolutamente todo, que hay un punto ahí como que mantienen la oscuridad. Y ahí les digo, de verdad, en la literatura como en el amor, hay que dejar un poco de misterio. Que el misterio no sea absolutamente develado para que la atención siga. Por allá Doris se ríe, quién sabe de qué se está acordando. Bueno, aquí las rarezas y las manías destacan en la mente del lector. Todos tenemos rarezas, todos tenemos manías. En este momento piensen en cuál es la de cada una y ahora si quieren las compartimos. Esas manías, esas rarezas nos dan fuerza, nos dan singularidad. Y son muy humanas. Yo creo que todos los seres humanos tenemos rarezas. Todos tenemos algún vicio, todos tenemos alguna maña, todos tenemos un tic, todos tenemos algo que está ahí como para ser contado también. Hay algo que nos gusta mucho como lectores y es ir detrás de las mentiras. Esos personajes que mienten, esos personajes que ocultan, son muy sabrosos en la literatura porque como lectores tenemos el gusto de develarlos. Ese engaño, esa mentira es muy importante en la tensión narrativa. Entonces, la mentira hace parte de la humanidad absolutamente, permanentemente. Entonces, permitir que la mentira sea parte de los personajes es muy, muy importante. Y ojo, que la mentira es diferente al misterio. Generar, hay otra cosa que es importante y es el manifiesto poderoso de fuerzas antagónicas. Esa posibilidad de tensión antagónica se vuelve símbolo dentro de la narrativa. Entonces, tenemos personajes, por ejemplo, en la historia como David y Goliat, ¿no? Como Superman y Lex Luthor. Ahora veremos más. Entonces, esa relación tensa, poderosa, entre antagonista y protagonista o la fuerza antagonista genera una riqueza narrativa porque se vuelve símbolo. Por ejemplo, David y Goliat es símbolo del débil contra el poderoso. ¿Ve? Ya no es solo David, sino que son los desposeídos, es el débil, es el que tiene la piedra, ¿cierto? Y Goliat es este monstruo, es este tipo gigante que tenía además todas las de ganar y que fue vencido por David. Bien. Algo que les va a costar mucho es acotar los personajes. Porque de ese universo de personajes tan grande, es posible que algunos tengan que salir. Porque son personajes que pueden llegar a hacer ruido. Porque todo personaje que entre en la narrativa de ustedes debe tener una razón, debe tener una acción, debe tener un propósito, debe generar algún movimiento. Entonces, es muy tenaz porque uno a veces se enamora de unos personajes hasta chiquitos. Y uno se enamora de los personajes. Y a veces le toca suprimir algunos para poder guardar la limpieza en la trama
porque a veces uno pone los personajes y los personajes quedan como hilos sueltos por ahí y lo que generan es ruido, porque no hay un ciclo de redondez narrativa, es decir, el personaje que entre tiene que generar también una salida, porque a veces son personajes que uno dice, ve, ¿y qué pasó con fulanito que no volvió a aparecer? Se perdió. Y ahí se rompe muchísimo pues ese universo lógico, ese universo de personajes que tenemos planteados. Bueno. Vera, una pregunta. Dime. En este tema de acotar los personajes, en mi historia hay un personaje que es un niño pequeño, que es el hijo de Samantha, que cuando ella se separa, pues digamos que él tiene ahí como unos puntos donde aparece, pues porque ella se separa de su esposo y el niño está ahí. Y después cuando el ex esposo quiere venir a reconquistar, lo va a usar para tratar de llegar y para tratar de lograr lo que quiere. La pregunta es, ¿a ese chiquito hay que darle alguna definición en el camino o simplemente va a estar en esos puntos donde necesitamos que esté para generar la tensión con el ex? Pero yo no tengo que explicar al final, creció, fue feliz, se casó, no, nada, o sea, no tengo que cerrarle el ciclo. Porque ese es un personaje que no es ni secundario, ese es un personaje terciario. Solo va a estar en los momentos en que se necesita. Sí. Y si sale, lo cierras también cuando, o sea, si entra, sale. En el momento en que sale, ya cierras con él ahí. Ok. No sigo contando su historia porque no es la intención. No. Listo. Vale. No, es casi un personaje de referencia, porque él no tiene una subtrama propia. No, solamente es como un elemento que va a generar esa tensión, ¿no? Sí. Vale, listo. Gracias. Han estado muy callados, muy juiciosas, ¿eso qué? A ver, ¿cómo les llega lo de los personajes? ¿Mucha información? Sí, un poquito. Sí, pero yo me siento como si que tuviera que comprar harta plastilina para ponerme a moldearlo. Claro, no, es que la relación con los personajes, pero es muy linda. Saben que una de las cosas importantes, por ejemplo, cuando uno escribe sobre uno mismo, sobre un relato y lo transfigura alrededor de la ficción, es muy conmovedor encontrarse con el antagónico y ponerlo afuera y comprender como sus motivaciones, ¿no? Todas esas motivaciones, todo eso que lo atraviesa como ser humano. Porque muchas veces uno se da cuenta que todo el dolor que le causaron a uno fue una cuestión nada personal. Y uno cuando los pone afuera, esos que han sido villanos de la vida de uno, encuentra una humanidad desgarradora y hasta es posible llegar a sentir compasión. Y así, con la compasión y la benevolencia, sacarlos definitivamente de la marca de la historia personal. Por ejemplo, en la narración de Yulitza, hay una configuración muy interesante acerca del protagonismo y el antagonismo. Porque generalmente uno podría ponerse del lado del protagonista y de su lucha. Pero en el caso de Yulitza, aún uno como lector es antagonista del protagonista. Por ejemplo, la gata hace parte del equipo de antagonistas. Dice, no tome la determinación. No se vaya, no se muera, no se quite la vida.
Entonces miren cómo la determinación, y ahí era donde yo le decía a Yulitza, marca cuál es la lucha de esa mujer. ¿Es quitarse la vida o es qué? Entonces, por eso es tan importante tener muy clara cuál es la lucha, cuál es la búsqueda que tiene el protagonista o la protagonista y cuál es esa fuerza antagonista, esa fuerza antagónica, esa fuerza que le hace oposición. María Isabel. Hola. Bueno, yo voy a escribir en torno a unos cuentos, ¿verdad?, que tienen referente en el terror, y son cuentos sobre las violencias ejercidas en la mujer. Entonces, pues Vera me proponía unos 10, 12 cuentos, y pues yo de repente sentí que eso como que me salía así, como cuando uno está haciendo una receta y le va mal y se sale de la licuadora y la cocina se empieza a untar. Y yo digo, Dios mío, ¿yo cómo recojo esto? Auxilio, socorro. Y una de las cosas que hice pues fue hacer un genograma de mis personajes, ¿no? Entonces esto es un genograma de la historia familiar de los personajes, con quién está relacionado, quiénes son los papás, cuántos años tienen, quién está muerto, por qué murió, como qué características físicas. Y he hecho, pues, decidí hacer incluso un mapa de dónde viven ellos, ¿no? Entonces, cada uno de los personajes pues tiene un lugar de dónde viven, porque una de las cosas que quise hacer, y no sé, eso que también estos cuentos, hay puntos en los cuales se relacionan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una de las historias, una mujer es golpeada y cae por las escaleras. Y en la otra historia hay una mujer que está haciendo zapping y su marido, pues, no aparece, ¿no es cierto? Y esta mujer que está haciendo zapping escucha un grito y como una caída, ¿no es cierto? Pero ella se dice a sí misma, y no, o sea, qué boleta, o sea, no puedo creer que mi vecina grite, y luego eso es bulla y sencillamente se pasa. Entonces, como que en los cuentos hay unos puntos en los cuales, aunque sean cuentos y empiecen y terminen, ¿sí? En realidad es una entramada, ¿cómo se dice eso? Es que no sé, o sea, ellos están realmente ligados los unos con los otros, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé para dónde iba, a ver, me perdí. Lo siento, apenas estoy tratando como de agarrar este asunto. Bueno, entonces yo, mientras retomas, te digo, y les cuento, esa es una forma de escritura muy interesante, porque eso genera un universo cerrado en la que tenemos varias unidades narrativas y varias unidades narrativas que conforman corpus, que conforman obra, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, en la creación de García Márquez hay una cantidad de puntos, de nodos que se juntan, que entonces uno le cree, uno dice, claro, es que Cándida, y además uno empieza, no, es que Cándida pasó esto con ella, y entonces el que vino fue a ella José Arcadio, y entonces, pero es de otro cuento. Carlos Fuentes también utiliza muchísimo esa generación de universos narrativos que tienen que ver con la creación de su obra en totalidad. Mutis también lo hace. Entonces, un personaje chiquitico que por allá aparece, después aparece por acá como su personaje principal. Ciertos detalles, ciertas cosas. Entonces, digamos que eso es un elemento muy enriquecedor cuando se tiene el proyecto narrativo conformado por varias unidades separadas, como es el caso tuyo, como es el caso de Maye también. Maye también
lo que planteamos en un inicio fue la generación de unas unidades narrativas que van a ser corpus también. Lo mismo que las tuyas, son unidades narrativas y estos puntos en común, pues entonces le van a generar al lector, creo, que una sensación de, ¡ay, sí! Entonces sí se cayó por las, ve, esta escuchó, esta sí escuchó. Esa generación de vecindad, de otro punto de vista que reafirma los hechos, es muy interesante, María Isabel. Vale. ¿Recordaste para dónde ibas? ¿O nos damos otra rondita y ahorita retomamos? Y de otro lado, porque Por ejemplo, ¿cuáles son las mañas de cada una? Yo tengo una maña y es cerrar 3 veces la puerta. Siempre me da inseguridad no cerrar la puerta, que me quede y tengo una fijación con las llaves que se me van a perder y con el celular. ¿Qué mañas tienen ustedes? Podría ser de un personaje. Imagínense un personaje cerrando 3 veces la puerta para poder estar segura. Son neurosis, ¿no? ¿Cómo se llama eso, María Isabel? ¿Neurosis? No, yo no sé. ¿Ideas fijas? ¿Sí? obsesiones son las Eso se llama raye. mini TOC, o sea, digamos, todos tenemos un pequeño TOC. Sí, todos tenemos un pequeño raye. Entonces, a nuestros personajes hay que darles la oportunidad del raye, ¿cierto? Pues a mí me pasa, yo tengo varios rayos, pero voy a decir los que se pueden contar. Uno de ellos es que nunca doy la espalda a la puerta, nunca. O sea, yo siento que algo me cosquillea, que algo me vulnerabiliza, me vulnera, no sé, entonces no puedo. Entonces cuando voy a un lugar, a veces he dejado de sentarme en un lugar simplemente porque no hay sino el asiento de la puerta. Eso es claro. Y tengo otro que tiene mucho que ver con lo que dijiste ahora. O sea, yo reviso 5, 6, 10, las veces que sea, lo que es la llave del gas y la estufa. Y si he planchado, vuelvo y miro a ver si no la dejé conectada. Eso, pero ha sido siempre, ¿no? Ahorita pues más porque en la medida en que uno tiene tanta atención como que también se olvida. Y la otra es que tengo la manía de despertar a la madrugada a pensar en cómo arreglo el mundo o lo acabo de desbaratar. Menos mal yo era la rayada, Dorisita. No digo más. No, sí, hay rayas inconfesables. ¿Sí? Entonces, miren cómo ese tipo de singularidades nos permite encontrarnos de una manera más humana, de hacer un retrato más fiel, más inolvidable, más... Yo creo que se me olvidó poner algo que estaba pensando cuando hice la presentación, pero no la tengo, digamos, dentro del cómo, pues la técnica, pero es permitan el humor. El humor es absolutamente fundamental. Desen la oportunidad de la luz del humor. A veces uno es muy grave, ¿no? Muy trascendente. Desen la oportunidad de mostrar el personaje con humor, que hace parte además de lo más fino de la inteligencia humana. El humor es parte de nuestra estrategia de supervivencia. Bueno, queridas, María Isabel. No, les iba a contar que yo tengo un raye muy particular y es que siempre que voy a hacer algo, yo considero que yo debo ser como hiperefectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, me toca concentrarme mucho
para bañarme tranquila, por ejemplo, porque yo soy la típica que si me estoy echando el champú, considero que simultáneamente debería tener como la crema y al tiempo debería hacerme otra cosa. Y cuando me meto el cepillo de dientes a la boca, entonces me lo pongo hacia un lado de la boca, entonces estoy echando la crema y me echo el desodorante y le digo, no, pero tengo el cepillo. Y eso es, o sea, cuando me doy cuenta que no, pero a ver, debo respirar, ¿no? Y con todos estos talleres que hay, pues gracias al COVID, no sé, tenemos el mindfulness, meditar, yo digo, no, yo me debo o sea, debo ser consciente de mi cepillada de dientes, ¿no? Ya está hecho todavía más evidente que yo quiero ser hiperefectiva, multitarea. Miren la cantidad de... Imagínense un personaje que haga eso, a ver si ustedes lo olvidan. No lo olvidan, no lo olvidan. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a generar, bueno, esta semana, yo mañana les tendré todo el material digitalizado y lo subo porque, digamos, por toda esta contingencia no pensé que podríamos tener como otra dinámica. Lo digitalizo, lo pongo, les pongo la presentación que hemos tenido para que ustedes tengan, digamos, la parte textual para volver a esto. Y la otra semana vamos a plantearnos entonces la asesoría personal del mes de mayo. ¿Listo? Yo les voy a proponer también unos horarios y así como hicimos el mes pasado que resultó muy bonito, muy fluido, pues hicimos como los cambios y nos vimos todas hicimos la asesoría. Y para la asesoría, digamos que ya sería importante que ustedes tuvieran determinado el universo de personajes, que hubiesen adelantado los formatos, que hubiesen creado también sus propias técnicas, así como María Isabel hizo. Yo creo que cada una de ustedes dice, esto lo puedo visualizar así. Este es el formato en que lo puedo visualizar, así me entiendo. Y entonces vamos a hablar en esa hora del universo humano. Vamos a hacernos una entrevista con eso, por lo menos con los personajes principales, porque de todo esto, de las decisiones que vienen para el próximo mes, es la decisión de narrador. Entonces, hemos hecho la trama, hemos hecho el argumento, hemos tenido ya toda la dimensión de los personajes y seguramente paralelamente ustedes van a empezar a producir texto. Si producen texto, no se afanen, ay no, me adelanté, no, porque después ustedes van a tener en las reescrituras la posibilidad de pasar el tamiz y decir, esto obedece al argumento, eso obedece a la trama, esto obedece a los personajes que ya he hecho. Entonces, no se afanen si ya tienen escrito y, ay, me va a tocar. No, absolutamente no, porque para eso después vamos a hacer esos procesos de escritura y reescritura que lo que nos van a facultar es ya con el conocimiento de la técnica, pues mejorar lo que hemos hecho. Verita, una pregunta. Dime. Es que yo paso en limpio, de hecho Adriana me contestó en el grupo, gracias Ari por contestarme en el grupo, es que yo pasé en limpio lo de los hechos cronológicos, la trama, la sinopsis y eso, y la terminé así como bien ayer, y eso no lo has visto tú. ¿En algún momento tú vuelves a leer o cómo saber que lo que yo escogí si está bien? Porque entiendo yo que es una base como súper fundamental para comenzar. Yo sé que puede cambiar y todo, y quizás sin el terminado no vaya a ser como... Los cuelgan en el grupo, en la plataforma. Los van colgando en el grupo. Yo tengo pendiente leer a Beatriz, que ya me mandó también un material. Y entonces entraría a leer antes de juntarnos en la asesoría lo de Beatriz y lo tuyo si está listo y lo que me manden. Es decir, para la asesoría me comprometo a leer ya el material que tengan adelantado y si quieren podemos aprovechar la asesoría como para las dos cosas, ¿no? Sí. Bueno, Adriana, una pregunta. Es que yo paso en limpio, de hecho Adriana me contestó en el grupo, gracias Ari por contestarme en el grupo. Es que yo paso en limpio lo de los hechos cronológicos, la trama, la sinopsis y eso, y la terminé así como bien ayer, y eso no lo has visto tú. En algún momento tú vuelves a leer o cómo saber que lo que yo escogí si está bien?
Bueno, queridas. Sí, Angelita. quería hacerte una pregunta, más como un tema de forma. ¿Sí me estás escuchando? ¿O, Yulisa? Sí, Sigue tú si sí, quieres. sí, sí. Se te oye muy bajito, Pili. Bueno, quería preguntarte más como un tema de forma. Me ha pasado que empiezo a escribir, por ejemplo, en los personajes, yo estoy como narrando una escena donde aparece cada personaje, ¿sí? Para como que el lector, bien, leyendo esa escena, se dé una idea de cómo es esa persona, ¿sí? O cómo es ese personaje. Pero después, cuando quiero cambiar el orden, tal vez esto no iba acá, sino acá, se me está enredando un poquito. Ya más como de tu experiencia, tú escribes en un archivo diferente cada capítulo, o cómo lo haces para luego poderlo juntar y que no se te vuelva un sancocho, ¿sí? Sí, yo elaboro archivos diferentes, porque la manipulación, por ejemplo, ya de archivos tan grandes como el que tú tienes o Beatriz ya va teniendo, entonces se hace como más fácil guardar unidades narrativas. Entonces, esas unidades narrativas hacen más fácil después cómo llegar y modular y decir, ah, no, esto vamos acá, y digamos que el armado es lo final, porque seguramente en lo que ustedes están haciendo y les vaya surgiendo, hay como unas unidades narrativas que después van a estructurar de acuerdo a la trama que han generado. Y es posible que cuando se arme, vea que hay unas cosas que quedan ahí cojas Que y no que, encajan. que no encajan, ¿sí? Entonces, Listo, frente vale. a eso, como que se planea, se hace el formato, además porque estamos como en proceso de aprendizaje de la técnica y del cómo, pero seguramente después van a decir, ay no, esto queda mejor así, y claro, y cambia un montón. Es más, a veces llega uno a donde el editor y el editor le dice, no, mira, cambia esto, y toca, y toca. Ya. Uno por eso no termina la obra, sino que la abandona, o le dicen, ay, quítemela, venga, la entrego, chao, porque siempre hay como la tentación de volver y volver, ¿no? Listo, vale, gracias. Vale. Merita, la última consulta. La próxima, en nuestra reunión, cuando queramos conocer a los personajes, ¿también vamos a ver la lucha? O sea, ¿todo ya? Sí. Vale. Y dentro de 15 días, entonces la idea es que ustedes puedan presentarnos a todas esos diagramas y nos cuenten por lo menos los personajes principales, porque seguramente no vamos a alcanzar a ver todos, pero que ustedes tengan definidos los principales y nos cuenten el universo de los personajes principales. Y seguramente toda la parte de formatos, toda la parte de diagramas que ustedes logren va a ser supremamente importante, digamos, para poder aclarar. Bueno, querida, yo les agradezco mucho, mucho, mucho la generosidad que han tenido esta noche porque han cedido parte de la clase, han cedido en el horario. Les agradecemos mucho. Yo les deseo a todas mucho amor, mucha fortaleza, que yo no sé, yo creo que hemos sido muy fuertes todas en este tiempo de COVID, en este tiempo de confrontación social tan difícil. Yo les deseo mucho amor, mucha fortaleza y que ojalá todas salgamos al otro lado con grandes aprendizajes, con grandes benevolencias. Este tiempo sea semilla de un tiempo bonito, de un tiempo mejor para todas. Vamos a hacer noches de diarios hasta el viernes o hasta que acabe el temblor. Entonces, pero la idea es, si se nos atraviesa para el otro miércoles, que yo espero que no, que esto tenga una resolución pronta, pues igual estaríamos dentro de 15 días en el mismo horario de 7 de la noche. Y entonces les paso la propuesta para que la otra semana nos encontremos en las asesorías y nos encontremos cada una y tengamos esa horita, que es una horita tan rica además. Para todas, pan y poesía en la mesa. Y besitos.
Un abrazo. Chao. Bueno, que descansen. Gracias, Vera. Chao. Gracias. Quieran pasar, ya me paso al otro link y comenzamos Noches de Diarios. Besitos. Descansen. Chao. Besitos. Yo sigo trabajando. Chao. Chao, chao. 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 Buenas noches. Descansen también.